Yo empiezo escribiendo poesía. A los 16 años hago mis primeros escarceos y desde entonces hasta ahora nunca he dejado de escribirla. Es una especie de pequeña broma, de provocación, lo de pasar inadvertido. Las editoriales durante muchísimos años dijeron: no publicamos poesía porque no se vende, porque la gente no la lee. Yo me juego la cabeza y la apuesta a que la gente sí la lee, y por eso estamos aquí. ¿Cómo, no sé, esta serie de poemas, el más viejo, pues sí, el más nuevo? El más viejo tiene 40 años y el más nuevo tiene menos de 6 meses. ¿Y cómo fue esta especie de hurgar en el pasado? Es decir, de repente este texto, pues como, no sé si hubo como algún arreglo reciente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Desde cuándo empezaste como a depurarlo? Sí, estoy quedando ahí. Sí, sí hubo una depuración. El libro contiene 2 de mis libros, Recetas para el Desastre y de la Función Social de las Gitanas, y un montón de poemas sueltos que gracias a mi mujer, a Imelda, que fue encontrando escondidos entre servilletas, papeles viejos, metidos en otros libros, que fueron incorporándose. No cambié mucho de los primeros poemas, no hice muchas correcciones, porque pensé que el joven que fui contaba de esa manera, sentía de esa manera, y no era nadie yo, este viejito de 62 años que soy, a venir a enmendarle la plana. Entonces los dejé casi íntegros, con pequeñísimas correcciones. No ha variado en mucho mi forma de escribir. Tal vez soy un poco más incisivo en el sentido de encontrar mejor las palabras que quiero decir. Siempre he dicho que la poesía es el alambique de las palabras. Se meten todas y solo van saliendo aquellas necesarias, las sencillas, las claves. José Emilio Pacheco en algún momento me dio el mejor consejo que nadie me pudo haber dado, y mira que he conocido un montón de poetas que han estado a mi lado y que he amado profundamente. José Emilio me dijo: ten un lápiz largo, muy afilado en la punta y con una goma de borrar enorme del otro lado. Y no tuvo que decir más. Hay que escribir mucho y borrar mucho. En la propia poesía de José Emilio se nota eso. Bueno, yo intenté borrar mucho y llegar hasta donde estoy después de hacer este juego, ¿no? Durante todos estos años. Estoy muy contento, la verdad. ¿Y cómo ha sido este proceso, pues, desde siempre, bueno, de la poesía, luego hacer cosas de narrativa, regresar, cómo el explorar los diferentes géneros, pues retroalimenta pues toda la obra? Coméntame. Sí, nunca dejé de escribir poesía. Empecé a escribir narrativa muy ya adulto. A los 48 años sale mi primera novela, y desde entonces 15. Porque tenía la sensación de que tenía que leer mucho antes de poder atreverme. Además vengo de una familia de narradores. Quiero decir, había muchos Taibo por kilómetro cuadrado en el territorio de la narrativa, y por eso la poesía fue mi apuesta, ¿no? Y hoy vuelvo otra vez a volver a hacer la misma apuesta. Solamente con el fin de que porque soy un lector y eso es lo que soy, de esos lectores que están al otro lado, sientan el milagro laico de la otredad y se puedan ver reflejados en mis tercas y a veces útiles o no palabras que voy desembolsando y poniendo ahí para que ellos decidan qué hacer con ellas. ¿Qué es lo que viene para ti a corto o mediano plazo? Digo, al final de cuentas el libro ya está. Siempre te has caracterizado por estar muy activo. No sé si ya hay algo nuevo por ahí. Estoy preparando 2 cosas. Estoy escribiendo una autoficción. Son 4 veranos de mi vida que me determinaron y que me cambiaron para siempre. Que se va a llamar 4 veranos, por supuesto. Y estoy trabajando en un libro de memoria y de cocina. De memoria no son recetas de cocina, es las comidas que tuve con gente que me marcaron y que me cambiaron para siempre. Y me estoy divirtiendo muchísimo, pero va a ser un libro gordo, entonces ese sí van a tener que esperarse. Sí. Otra cosa es, bueno, hoy en día, bueno, se da mucho este acercamiento de personas que se dedican a las cuestiones audiovisuales, pues a escritores, de repente a algunas de sus novelas, llevarlas a hacer una versión. No sé, en tu caso, si ha habido como este tipo de propuestas y en qué va. Sí lo hay. Persona Normal se está
está trabajando para convertirse en una serie tarde o temprano. Llevamos ya un tiempo trabajando en ello y me gusta la idea porque son lenguajes completamente distintos. No voy a meterle mano porque el lenguaje audiovisual, los que saben leerlo, escribirlo y hablarlo son distintos a mí. Entonces, bueno, yo dejo que ellos hagan su parte y yo hago la mía. Pero también estoy muy contento. Estamos viviendo el tiempo de los Homo Videns, que ya no son homo, ya deberían ser, tenemos que cambiar ese nombre, o sea, los seres videns, ¿no? que ven mucho y que todo pasa por medio de estos medios electrónicos. Entonces, bueno, también ellos tendrán la última palabra. Yo no soy nadie sin los lectores, me queda clarísimo, solamente soy un reflejo de ellos. Esto es una cuestión literaria, o sea, relacionada con la está relacionada con la teoría de la literatura. Como sabéis, yo me doctoré en teoría de la literatura y literatura comparada, entonces toda la vida me he dedicado a ser crítico de literatura también, aunque ahora sea profesor de comunicación y de periodismo, pero realmente yo me he dedicado siempre a la literatura. Y entonces, desde que era muy joven, publicaba en grandes revistas, en periódicos, donde podía, ¿no? Y eso ha hecho que tenga una colección gigante de publicaciones. Entonces un día se me ocurrió escribir, reunir, hacer una recopilación, pensando que no me la iban a querer publicar. Esto lo ha subvencionado la Universidad Autónoma de Guadalajara, este libro. Yo pensaba que como era una universidad muy de ciencia, y todo lo contrario, es una universidad de humanidades, entonces considera como mi especialidad allí es literatura y periodismo. Entonces rápidamente un comité fue sometido a un comité, lo estudiaron y me aprobaron la edición. Ellos han pagado la edición que se ha publicado en Barcelona, en Ediciones Carena. Y entonces aquí reúno hay una especie de juego del tiempo con la literatura. No hay un orden establecido, sino que por una parte, van los estudios largos y por otra parte van las reseñas de libros al final. Entonces yo lo que hago es mezclar los tiempos, mezclar los momentos, para que no sea algo cronológico, por eso lo convierto en un laberinto. Se llama Laberinto del Minotauro y su subtítulo es Una incursión a la teoría literaria. Entonces, hablo de Séneca, de Juan Ramón Jiménez, del Grupo Cántico y de un montón de autores, por ejemplo, de Tom Gore, un montón de autores. Si me decías de Séneca, te pones a reconstruir lo que hago con Séneca es reconstruir su infancia. Yo lo hice de una manera inocente en el año 80, que era yo bastante joven, y se me ocurrió, no lo había leído en ningún sitio, digo, ¿cómo habrá sido la infancia de Séneca? Y entre lo que leí por ahí en los libros y entre lo que en su tierra, en Córdoba, lo fui reconstruyendo cómo sería su... Porque existe la casa, me dice, ¿no? Existe la casa todavía, la casa que vivieron los Sénecas, y otra familia, quien sea, ¿no? Pero que, se habrá reconstruido, imagínate, desde el tiempo de los romanos, ¿no? Pero es una casa chulísima, ¿no? Luego hablo, por ejemplo, de Alberti, de una serie de escritores como Vicente Núñez, como luego hablo también de Goytisolo y la reivindicación de Don Quijote, las nuevas estéticas literarias en España, los nuevos cuentistas, la pobreza, por ejemplo, estudio la pobreza en la vida de Cervantes. Es un artículo que publiqué aquí en México. Y también hablo también de periodismo y literatura, hablo de aspectos de Cuadernos del Sur, de suplemento literario, que están en mi tesis doctoral. Algunos aspectos, por ejemplo, el tratamiento internacional de la literatura en Cuadernos del Sur, etc. Y luego ya crítica y reseña, donde hablo de libros concretos. Por ejemplo, aquí un libro de Balzac,
la piel de Zapa, no sé, por ejemplo, los triunfos de Petrarca. O sea, me voy hacia adelante y hacia atrás, nunca mantengo una línea cronológica, porque creo que lo interesante es cómo trata el tema, no dar una lección de historia de la literatura, que eso está súper dado, sino jugar con la teoría literaria, con la escritura, en fin. El último que habías sacado de poesía era... Las escalas del tiempo. La escala del tiempo. Sí. Bueno, ese libro es una reflexión, está escrito aquí, por cierto. La mayoría de los poemas están escritos aquí, mirando a los árboles, mirando a los pájaros. Y es un libro donde reflexiono sobre la existencia del ser humano a través del paso del tiempo. Ya llega una edad en que te preocupa de que el tiempo está pasando. Cuando eres joven, pues hablas del amor, de esto, de lo otro, pero no se te ocurre reflexionar sobre el paso del tiempo. Bueno, ese es un tema del que habla Antonio Machado, del que hablan todos los grandes poetas del mundo, ¿no? Pero cuando son mayores, es cuando se te ocurre. Entonces ahí lo que hago es una progresión de mi estado a lo largo de mi año, cómo va pasando el tiempo y cómo voy viendo la realidad de otra manera. El amor ya se ve a través de la inteligencia, la muerte ya la ves con menos importancia. Cuando eres muy joven tienes miedo, llega un momento que ya no tienes miedo, tienes que morir. Todo eso está reflejado en ese libro del poema. La poesía misma, ¿no? La poesía. Al principio, ¿cómo era? No sé. ¿Cómo? La poesía misma, al principio, ¿cómo tú concebías la poesía? Claro, ahora... yo hablaba de la infancia, los primeros años, hablaba mucho del amor, del erotismo, de cuestiones diferentes. Y a partir de este momento, pues es una poesía de madurez, donde hace una reflexión sobre tu vida misma, sobre eso, cómo el tiempo se te va escapando de las manos y tú lo vas analizando desde el punto de vista lírico. Pero eso, el paso del tiempo, la mella que hace en el poeta el paso del tiempo a partir de cierta edad. Y yo le llamo la escala del tiempo porque son diferentes momentos en diferentes épocas. Que ya este sería el poemario número 27. Ese es el poemario 27. Con esto llevo 68 libros, así va a cumplirse los 70. Bueno, pero hay de poesía, de 4 de novelas, 2 libros de cuentos, y lo demás ya es investigación. Este es un libro sobre oficios raros, distintos, comunes, otros mucho más especializados, oficios de México, de otros países del mundo, y que obedecen a mis búsquedas, mis lecturas de cosas que he visto en la calle, en el trabajo de mi familia. Mi papá vendía en la calle, entonces voy a leer algunos de los poemas que integran. Aquí estoy buscando uno que es muy cortito, de un niño y de una persona que es un barbero de animales, Guasacín Arbayaga, un fragmento. Trato, me lo han dicho, con mayor gentileza a perros, dromedarios, caballos y asnos que a las gentes. A las personas quisiera afeitarles el odio, la pelambre del dolor, las crines del miedo, los oscuros vellos de la tristeza, las largas crines de la burla y las incontables y enmarañadas greñas de la discriminación. Quisiera cardar y peinar su corazón, pero si a duras penas con este oficio alcanzo a esquilar el hambre de los míos. Muchos se preguntan por qué no afeito personas, quizá mejor negocio y más rentable que el mío. Pero a pesar de mi pobreza y la de mi familia, me niego rotundamente en razón de mi ancestral oficio y de mi honor. Heredero de mi estirpe soy Guasacín, orgulloso barbero de animales, que otros esquilen el pelo de las bestias. Y esto es de El tañedor de cadáveres, uno de los poemas que integran los 22 oficios de este libro. Que cuando comenzaste a acariciar la idea de reunirlos todos en este texto.
Pues fíjate que en mi caso yo procedo como un poco no sé si al revés o de manera contraria a algunos de los compañeros poetas. Nunca escribo poemas sueltos, siempre pienso en un libro. Es decir, yo pensé en un conjunto de oficios, aquellos que me gustaran, y entonces comencé a escribirlos paulatinamente. Fueron de hecho 27 o 28 y al final seleccioné únicamente 22 textos que corresponden al mismo número de oficios que me convencían, ¿no? Entonces comencé a escribirlos, yo creo que en 2011, 12, las primeras ideas de este libro, un poquito antes, 2008, 2009, pero alrededor de 2011, 2012 comencé a tomar algunas notas y no fue sino hasta el 2016, 2017 que lo terminé el libro. Pero además también trabajo de ese modo, me siento y a veces durante unos cuantos días termino de escribir un libro a pesar de lo extenso que está. Este lo terminé como en una semana más o menos el libro. ¿Y hasta ahora se editó? ¿Cuándo fue la edición? La edición se dio en 2021 porque además yo dejo guardados mis libros a veces hasta 5 años, 4 o 5 años en promedio, y en el caso de la poesía, que es tan difícil de publicar, que no hay tantas opciones para publicar, los certámenes literarios como el que convocó Conarte, que es el Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín, ofrece además de un estímulo económico, y bueno, si finalmente el dinero se acaba pronto, lo importante es la publicación, una bonita edición y bueno, la presencia en ferias, las ferias más importantes del libro, como esta de Guadalajara, lo cual me parece relevante para su difusión. Y actualmente, ¿qué es lo que estás realizando? Me imagino que pues, tendrás ahí varias puestas, ¿no? Sí, estoy terminando de escribir la tercera parte de mi tetralogía centroamericana, un libro de ensayo en el que nos interrogo acerca de la identidad mexicana, porque una de esas identidades es la centroamericanidad de nosotros los chiapanecos, ¿no? La Centroamérica de México es Chiapas, y otros aspectos de la migración, poesía testimonial y demás, una visión desde la poesía. Y estoy por iniciar ya tomando notas para la cuarta parte de esa tetralogía, pero al mismo tiempo escribiendo otros 3 libros de ensayo y otros 2, 3 libros de poesía y una posible novela, no sé todavía qué va a ser, pero estoy metido en varias cosas, ¿no?, que tienen que ver desde la ciencia, literatura, temas distintos, y la migración y el testimonio aparecen en 2 de esos libros. ¿Por qué la poesía? Y todos estos géneros que cultivas, que encuentras, cómo ha sido esta exploración en tu caso, y cómo retroalimenta un texto a otro, el hecho de hacer ensayo y saltar a la poesía, no sé. En ocasiones hay relación, en otras realmente no. Y además, como comentaba yo hace rato durante la presentación del libro, tengo una formación con una parte de biólogo, pero jugué fútbol profesional, he ejercido muchos oficios, también me he especializado en religiones y la muerte, formando tanatólogos, consejos tanatológicos. Entonces le doy a cada una de esas, digamos, ahora sí que oficios que yo he ejercido, su propio, digamos, funcionan como un espíritu tutelar o guía en algunos de mis proyectos, y no en todos se combinan. En este libro hay algo de de muchos de los oficios que he ejercido también, pero me sé, digamos, la palabra administrar muy bien, y entonces puedo escribir y pensar como biólogo para un proyecto, y a veces el mismo día o al mismo tiempo trabajo en un proyecto de poesía que no tiene nada que ver con la poesía. Entonces mis preocupaciones son más bien en el orden de ir terminando mis proyectos, pero tampoco importa si se contaminan, por decirlo así, un poquito, porque me parece que en la vida real nuestro papel, cuando cruzamos la calle somos cualquier peatón. Ahora estás entrevistándome, yo soy escritor, pero al cruzar aquí la avenida nos ven las personas como somos cualquier otra persona, y eso es lo que yo quiero que se refleje en mi literatura, que sea un reflejo natural, común del quehacer literario. De esto que preparas, hay como esta especie de ejercicio multidisciplinario que has hecho, o interdisciplinario que has hecho en otras ocasiones, en donde de repente has tomado fotografías para escribir sobre ellas, o no sé. Sí. Además de aquello que hiciste en esa ocasión, no sé si qué hay de eso en esto que vamos a hablar.
Sí, fíjate que sí, y sobre todo en este caso, sí lo quiero decir, nunca había escrito con una mirada del científico. Ahora sí estoy metiéndome mucho más en la mirada del científico, también un poco decepcionado de algunos escritores que han tomado, desde el caso de la poesía como la ciencia como una moda, pero que tienen escaso conocimiento científico. Y entonces en mi caso, que tengo una formación científica, yo no había querido meterme casi por respeto a la misma ciencia en algunos de los temas desde las ciencias biológicas, es lo que yo manejo. Entonces ahora decidí escribir ponerme a escribir libros, ideas de libros y proyectos que tenía pensados, y ahí sí hay una combinación incluso del ejercicio de la imagen, la fotografía científica. Hay un fenómeno que estoy percibiendo pues en varios escritores y también gente que hace medios audiovisuales, en donde estas personas que hacen medios audiovisuales se acercan a partir de una idea que ya está construida, hacer algo. No sé, en el caso tuyo, si ha habido algún Sí, hay colaboraciones y he colaborado con músicos, con artistas visuales, con fotógrafos. Yo mismo fui fotógrafo de ciencia en algún momento, hice fotografía también artística, y eso también permite que no haga una separación en el arte literario de otras manifestaciones del arte, porque me parece que hay que tener una comunicación. No es una facultad en el que están separadas las carreras, por decirlo así, del arte, y en este caso hay que ponerlas en diálogo, ¿no? Me refería en el caso de si ha habido una oferta como para hacer algo, un cortometraje, los textos, no sé. Fíjate que sí, ya han hecho algunos, de hecho ya han hecho algunos, y te decía que un amigo músico de libros centroamericanos muertos particularmente, pero también de un libro que se llama Iceberg Negro, de Braille para Sordos, otro libro mío que publicó el Fondo Editorial del Estado de México, y en la actualidad hay diálogo con varios de estos, ¿no? Incluso una obra de teatro que se está escribiendo una conocida mía, una amiga, y le di la autorización también para que hiciera esta obra de teatro, Libros Centroamericanos, Los Muertos y Marabunta, que hablan de la migración. Entonces, una puesta en escena a partir de los diálogos, de las voces, de los poemas que aparecen ahí. Y no sé, bueno, ¿cómo cierras el año? Algunos todavía después de aquí de Guadalajara van a rematar a Los Mochis. No sé en tu caso si con esta presentación aquí en Guadalajara cierras este ciclo de presentaciones en el año, o que viene para ti en ese sentido por la promoción. Pues cierro de manera oficial el día 2, pero en Chiapas, en la Feria de Arte y Cultura, que curiosamente por esta relación y los amigos que me han invitado, que es una feria dedicada al arte básicamente. Por primera vez nos están invitando a aquellos escritores que tenemos vínculos con artistas de otras disciplinas, sobre todo con artistas plásticos, y entonces voy a presentar este libro, de hecho, El Taller de Cadáveres, que incluye fotografía y un diálogo con otros oficios. Pero después de eso voy a inventarme presentaciones, posiblemente en mi pueblo, en la costa de Chiapas, en San Cristóbal, para ir cerrando el año. Siempre estoy buscando presentaciones, diálogo con jóvenes, en escuelas, charlas, conversatorios a partir de mi obra. Entonces, posiblemente 2 o 3 presentaciones más, pero ya en Chiapas. Ya, por último, ¿por qué seguir escribiendo y leyendo? Pues porque tiempos de ya todos muy aburridos. Pues sí, fíjate, porque decía en la presentación, no se termina esta sed de curiosidad, ¿no? de encontrar maravillas, de encontrar no respuestas, sino seguir haciéndonos preguntas, interrogar al mundo. Y la literatura es una manera en la que uno encuentra preguntas, no solo algunas cuantas respuestas, sino preguntas que hacer, que interrogar a toda la condición humana y a los fenómenos del mundo en general, ¿no? Y mantiene esa curiosidad como de niño, ¿no? Esa atención. Mientras sigamos vivos, yo en mi caso voy a seguir leyendo, ¿no? Interrogándome sobre el mundo.